TV8 presenta Documentales. Buenas tardes, vecinos y amigos de Loenmida. Estamos acá en TV8 como todos los sábados con su programa Documentales, con vida en este caso, y queremos hacer un programa especial terminando el año por una fecha bien especial para muchos chilenos, que tiene su génesis por allá al año 83 y que hace 2 días atrás tuvo un aniversario más, 34 años de la gestación de una de las organizaciones político-militares más importantes de la historia de nuestro país. Me refiero a el surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y su aniversario número 34. Para ello estamos con 3 invitados que nos van a venir a conversar y contar un poco la historia de esta organización desde su génesis hasta todo el proceso que se llevó a cabo durante los años 80, 90 y que nos dejó un legado de dignidad, como muchos han dicho, y como Raúl Pellegrini lo dijo en su momento, querían poner la dignidad más alto que la cordillera de los Andes. Para ello voy a presentarle a nuestros invitados, Raúl Selpa, ¿cierto?, que nos viene a contextualizar, Pepe Burgo, un amigo de la casa ya, casi panelista habitual, compañero también, Rafael Escorza, y con ellos vamos a conversar durante esta hora para que los pobladores acá en Loenmida recuerden y estén al tanto de lo que ha pasado con esta organización. Queremos dividir este espacio en 3 grandes temas que nos permitan ir entendiendo la lucha que se dio y que se sigue dando en este país. Para ello vamos a ver el tema de la contextualización histórica. Me refiero a que vamos a
a ver qué pasaba después del 73 hasta el 78, 80, 83. ¿Qué pasaba en este país? ¿Cómo se resistía? Luego viene el proceso de trabajo de masa que se desarrolló por parte de esta organización, el trabajo de las milicias rodriguistas y la historia del frente. ¿Cómo están? Buenas tardes. El micrófono. Buenas tardes. Queríamos conversar un poco, hacernos una panorámica de lo que fue la resistencia en Chile desde el año 73 en adelante, una contextualización histórica. ¿Qué nos puedes contar, Raúl? Bueno, la verdad es que el golpe de Estado como una expresión de clase, en términos de los represores, de los que cometen el acto contrainstitucional y antidemocrático, es de tal magnitud, de tal brutalidad, que cuesta, digamos, entrar, digamos, a pensar hoy día con la información que se tiene, con el costo, digamos, en vida que esto significó, pensar cómo inmediatamente después de ocurrido el hecho se constituyen las direcciones clandestinas de los diferentes, digamos, organizaciones de lo que podemos decir era la izquierda en ese momento. A mí me tocó pertenecer a la primera dirección clandestina del Partido Socialista. Yo era militante del Partido Socialista desde el año 64 y pertenecí al mismo tiempo, desde su fundación, al Ejército de Liberación Nacional, versión chilena, no encargado de la logística de todo lo que significó el foco guerrillero que el Che Guevara, digamos, se planteó como estrategia insurreccional y liberadora en el cono sur de América Latina, concretamente con su centro en Bolivia. En el acto mismo, en el hecho mismo, digamos, del golpe, ya se plantean cuestiones que son importantes y que forman parte de lo que fue la historia de la izquierda chilena hasta ese día, y lo que sería la izquierda a partir, digamos, del hecho mismo del golpe de Estado. Podemos, digamos, hoy día, con la visión que nos da el tiempo transcurrido y los hechos históricos que han ocurrido en este tiempo, plantear, digamos, que el golpe de Estado se plantea y se genera el mismo 4 de septiembre de 1970. Las primeras expresiones de la actitud golpista y de lo que iba a ser la respuesta del imperialismo y la derecha chilena se empiezan a manifestar en autoridades como el ministro de Hacienda de ese entonces, el gobierno de Frei Montalva, Andrés Saldívar. Andrés Saldívar, el día 8 de septiembre de 1970, habiéndose proclamado el triunfo de la Unidad Popular y siendo el futuro presidente ya electo Salvador Allende, se permite desde su cargo de ministro de Hacienda generar un rumor a través de cadena nacional que genera una corrida bancaria. O sea, una actitud, digamos, de los depositantes del sistema bancario chileno que los hace sacar sus fondos de los bancos para, digamos, precisamente llevarlos, trasladarlos al extranjero o, lisa y llanamente, digamos, dejar al sistema bancario chileno en la absoluta indefensión económica. Es ahí, digamos, donde empieza a gestar lo que iba a ser, digamos, la actitud que la izquierda chilena y nuestra condición de militantes de partidos marxistas debimos haber entendido, ¿no? Algo que venía ya en gestación, discusión, lucha ideológica que se venía planteando desde los años 50. En los años 50 prácticamente ya
en los dos grandes partidos de la izquierda chilena, el Partido Comunista y el Partido Socialista, se plantea una divergencia de fondo. El tema de las estrategias. La estrategia, digamos, que planteaba el Partido Comunista, que era la estrategia del Frente Popular, ¿no? Estrategia que ya había fracasado en Europa. Había fracasado en Europa y había, digamos, sido, digamos, también manipulada por la derecha económica chilena a partir de los años 45. Y que lisa y llanamente, digamos, había significado a partir de los años 50 la Ley de Defensa de la Democracia, ¿no? Del gobierno de González Videla, que había declarado al Partido Comunista Chileno fuera de la ley. Recién en el año 54, en su Congreso, el Partido Socialista se plantea la estrategia del Frente de Trabajadores y empieza a darse una discusión, digamos, realmente con carácter ideológico que determina, digamos, que se empieza a crear y a fundar lo que iba a ser, digamos, la actitud y perfil marxista del Partido Socialista. El Partido Socialista hasta ese momento era un partido, digamos, donde si bien existían diferentes vertientes, la verdad, digamos, que lisa y llanamente no pasaba más allá de ser un partido socialdemócrata. En todo lo que era la práctica política, en todo lo que era, digamos, el tratamiento, digamos, de las estrategias y los frentes de masa, etcétera, etcétera. De manera que la precariedad, digamos, en términos de la historia, de lo que son las corrientes revolucionarias propiamente tales en la realidad política chilena, se empiezan solamente a gestar a partir de la segunda mitad de los años 50 y empiezan a tener su expresión que se consolida a partir del fenómeno de la Revolución Cubana. Es la Revolución Cubana la que abre definitivamente en América Latina y en los países, digamos, tercermundistas y fundamentalmente latinoamericanos, con más evolución política, la posibilidad revolucionaria. Y en el caso nuestro, nos encuentra en pleno fulgor, digamos, de lo que iba a ser esta gran discusión, este gran dilema, ¿no? Si seguíamos manteniendo la profunda discrepancia que existía en los dos grandes partidos de la izquierda chilena, uno representando la estrategia del Frente Popular y la otra del Partido Socialista del Frente de Trabajadores, o lisa y llanamente, digamos, recurríamos a la opción revolucionaria que partía, digamos, a continuación de lo que significó la gesta cubana. Obviamente, digamos, que el efecto, la influencia que ejerce la Revolución Cubana, tanto en la realidad latinoamericana como en la realidad chilena, se empieza a expresar, digamos, en actitudes y en posiciones que empiezan a distanciar aún más las posiciones, digamos, que tenían hasta ese momento la izquierda chilena tradicional. Es la unidad popular. Y concretamente, y aquí quiero hacer una cuestión que aparece hoy día en la realidad chilena como una cuestión de fondo. Es la democracia cristiana con su revolución en libertad, con su estrategia llamada revolución de libertad, que no es más que una estrategia desarrollista, que el imperialismo, acorralado precisamente por el proceso revolucionario del tercer mundo, se ve obligado a adoptar y a patrocinar, la que genera en Chile concretamente un fenómeno de dinámica social que es la que termina el año 70, en septiembre, en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, dejando fuera de lo que es la opción popular democrática la vía capitalista de desarrollo. No nos olvidemos que la sumatoria de votos, de los porcentajes obtenidos en esa elección por parte del programa de transición al socialismo planteado por la Unidad Popular y la posición de la democracia cristiana programática
cuyo candidato era Radomiro Tomic, ambas, digamos, sumadas, obtienen más del 60 y tanto % de la votación, que en el fondo lo que interesa comprobar es que la sociedad chilena resuelve en ese acto democrático que la vía capitalista de desarrollo en Chile no tiene mayor, digamos, relevancia y que se elige lisa y llanamente, digamos, una vía alternativa que no considera al capitalismo como un sistema de vida, digamos, que haga posible la generación de una sociedad nueva, ¿no? Ese es el contexto general, histórico, de lo que podemos decir es el hecho y las circunstancias que la Unidad Popular enfrenta y las fuerzas políticas progresistas en ese momento se enfrentan, digamos, en 1970. El fracaso de la Unidad Popular no solamente es el fracaso de la Unidad Popular, sino que también es el fracaso, digamos, de las tesis progresistas, digamos, que representaba en ese momento el cristianismo, las encíclicas de la Iglesia, todo el movimiento, digamos, latinoamericano religioso, católico, cristiano, que después da inicio a lo que se iba a llamar la Iglesia de los pobres, ¿no? Eso es lo que puedo decir con respecto al tema del contexto general histórico, digamos, en que se da el fenómeno de la Unidad Popular y lo que después iba a anteceder históricamente las decisiones, digamos, y la evolución revolucionaria que iba a tener, digamos, la izquierda chilena representada por lo que iba a significar el Frente Patriótico. Es un buen análisis. Me parece que contextualizar el tema con una historia permite entender los procesos que vienen a futuro, ¿cierto? Es un instrumento de análisis marxista. Luego, posterior al golpe de Estado de 1973, hay un repliegue de las fuerzas de izquierda, ¿cierto? Que no se esperaban o no estuvieron preparadas como para enfrentar el golpe. Y hay un replanteamiento de parte de estas orgánicas de cómo enfrentar la nueva situación política nacional, ¿cierto? Hay un proceso de resistencia que se da en algunos sectores que es más avanzadas en la concepción de lucha que se estaba dando en esa época. Pero pasa el año 73, pasa el año 74 y la resistencia que se da en Chile va cambiando el carácter, me parece. No sé si alguien nos puede ir contextualizando. Sí, bueno, lo primero que tengo que decir que el golpe de Estado fue uno de los golpes más sanguinarios que hubo en toda América Latina, hablando de la década de los 60, los 70. Se habla acerca de 40.000 detenidos. Estamos hablando desde septiembre, octubre, noviembre, y que se levantan, según los organismos de derechos humanos, son 1.168 centros de detención, en donde se transforman en centros de detención los regimientos, cuarteles de carabineros, los estadios los convierten en campos de concentración y se habilitan campos de concentración especiales, ¿ya? Chacabuco y Pisagua, ya donde pasan miles de compañeros. Compañero Serpa fue preso político, él estuvo en campos de concentración, estuvo un largo periodo, algo de 5 o 6 años preso estuvo en viaje. 5 años. 5 años preso estuvo el compañero. Y en ese periodo de los 70, ya estamos hablando 74 al 80, hacen desaparecer dos direcciones completas del Partido Comunista. Tengo entendido que fue una dirección completa del Partido Socialista. Completa. Quedamos 3, 4 fuera. Que nos comimos 5 años de cárcel. Bueno, hay un análisis que se dio por ahí por el año 78, donde Corbalán, si no me equivoco, en un congreso, habla de la falencia del Partido Comunista en el cuarto cajón. No sé si... ¿En cuanto a qué, perdón? En cuanto a que el Partido Comunista tenía trabajo político, trabajo orgánico, trabajo de masa, como cajoneras, y el cuarto cajón, que era el trabajo militar, estaba vacío.
Es un análisis que hace él y que da cuenta en parte de cuál era la preparación que había en ese momento, que era muy precaria para una Claro, lo que pasa, digamos, es que yo en intervención anterior, el contexto, digamos, histórico de los hechos lo circunscribo hasta el día del golpe de Estado. Pero el golpe de Estado es una consecuencia, digamos, de incalificables errores de la izquierda chilena. Uno de esos errores es precisamente el tratamiento a la política de masa hacia el pueblo, entendiendo que el pueblo era el que tomaba el poder el 4 de septiembre de 1970, ya fuera por una vía o por la otra, ya fuera por la propuesta de la Unidad Popular de la izquierda chilena o ya fuera, digamos, por la propuesta de la democracia cristiana representada por el programa de Radomiro Tomic, ¿no? Ambas descartaban el capitalismo como vía de desarrollo. Es el pueblo chileno, es el que nos da a la izquierda tradicional, a la izquierda institucional, nos da una lección durante el gobierno de la Unidad Popular, tomando la autogestión, asumiendo la autogestión política, administrativa e institucional del país, ¿no? En el hecho, digamos, en los hechos concretos, el pueblo es el que entra, digamos, a superar los problemas concretos, digamos, que se generan al administrar un Estado, una economía que empieza a cambiar, digamos, el vértice de poder desde una minoría a una gran mayoría. Eso lo entiende el pueblo, pero no lo entiende la institucionalidad formada por los partidos de la izquierda tradicional chilena. Es ahí donde se expresan, digamos, las diferencias sustanciales y profundas de esa izquierda, representada, digamos, institucionalmente en ese momento desde el punto de vista del gobierno, por el Partido Comunista y por el Partido Socialista. La homologación que hace, digamos, con respecto al cuarto cajón es así. El cuarto cajón, digamos, no se llenó, pero no se llenó, digamos, conscientemente por parte del Partido Comunista. El Partido Comunista no era esa la estrategia que pretendía. No pretendía la estrategia de todas las formas de lucha. No era esa su estrategia. La estrategia era la constitución, digamos, de una gran alianza, de una gran alianza político-social con la fuerza, digamos, del reformismo, de la burguesía, de la pequeña burguesía. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. O sea, otra cosa no explica la presencia del Partido Comunista en una alianza política que sustenta hoy día un gobierno, digamos, de corte neoliberal, que administra, digamos, y que es administrado por una institucionalidad impuesta a los chilenos por un dictador, el más sanguinario de América Latina. Eso es lo que, digamos, tenemos que hoy día discutir y lo tenemos que analizar, creo yo. Perfecto. Entre el año 74 y 78, para contextualizar también en Latinoamérica, se desarrollan algunos procesos. Nicaragua es uno, ¿cierto?, que es muy importante para los chilenos, para lo que vendrá, ¿cierto? El año 79 triunfa la revolución sandinista, y en esta revolución sandinista hay un gran contingente de latinoamericanos que van a apoyar este proceso. Entre ellos va un grupo de chilenos de las distintas organizaciones revolucionarias que se manifiestan al interior de nuestro país, están expresadas también dentro de este proceso de liberación nacional que desarrolla el Frente Sandinista, en donde hay compañeros del MIR, del Partido Socialista, del Partido Comunista, que se forman como guerrilleros o como oficiales de una fuerza militar como es la cubana, y que van a hacer como la práctica revolucionaria apoyando al proceso nicaragüense. No solamente los cubanos, los chilenos que estaban en Cuba son los que van a aportar a este proceso nicaragüense, sino que van también de otras latitudes, chilenos que se estaban preparando militarmente con el objetivo de venir inicialmente a Chile a combatir, pero que se presenta esta posibilidad y son parte de este contingente que va al Frente Sur y se foguean militarmente y aportan a este proceso revolucionario. Me da la impresión de que en aras de después desarrollar todo este potencial que tenían en Chile,
No sé si por ahí va la cosa. Sí, mira, recogiendo lo que tú hablabas con respecto al reconocimiento de Corbalán, del cuarto cajón, la dirección externa del partido, más o menos a la altura del año 75, ¿cierto?, hace un reconocimiento del vacío histórico, ¿ya?, que no era otra cosa de no haber desarrollado la política militar. Toda organización que se dice revolucionaria no puede dejar de contemplar el componente armado. Y ese es el mencionado vacío histórico que reconoce Corbalán. A partir de esa fecha se lanza la política de rebelión popular, ya de masa. Se genera entonces una suerte primaria de una articulación militar que se denominó Frente Cero, precursor del Frente Patriótico. Básicamente muy pocas acciones, no se contaban con los elementos, no se tenían las preparaciones necesarias, y ahí se empieza a enviar a jóvenes comunistas, básicamente de las juventudes comunistas, a la instrucción militar al exterior. Se desarrolla ese Frente Cero, ¿cierto? Y después de foguearse, tal como dices tú, algunos combatientes, porque no todos los combatientes que estuvieron en Nicaragua, en El Salvador, ingresaron a Chile para conformar el frente. Hay varios que quedaron afuera, no fueron reclutados al interior. Y de ahí entonces, el 14 de diciembre, nace a la luz pública el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En una confrontación, valga la redundancia, frontal contra la dictadura, por un desarrollo ya de un proceso ya que se inician con las protestas, ya El año anterior. Y con mucho pueblo, con mucha masa protestando. Varias veces he repetido, la revolución la hacen los pueblos, no los iluminados. Por lo tanto, en un momento determinado no contar con la masa, con el pueblo, es punto menos que imposible que triunfe una revolución. Y ese es el desarrollo que complementa al accionar armado del partido, que es la política militar de masas que desarrolla el Partido Comunista. Nacen también las milicias, en fin. La lucha nuestra, y sin desmerecer a nadie, ¿cierto?, fue ardua, y construyeron a esta confrontación los compañeros del MIR y los compañeros del Lautaro. ¿Ya? No fue solamente el Frente que luchó contra la dictadura. La historia la escriben los vencedores, y ha sido invisibilizada, y ese es el leitmotiv de estar hoy en este aniversario del Frente, en virtud de que la juventud conozca realmente lo que significaron las organizaciones revolucionarias, y en lo que a mí corresponde, por ser frentista, corresponde destacar del Frente Patriótico. Lamentablemente no alcanzamos a terminar el proceso, en virtud de, también lo he señalado y quizás aquí en el canal lo habrán escuchado, ya que el Frente sufre una derrota política, no militar, ya que la negociación que realiza la entidad política, Democracia Cristiana y otros, ya para hacerse cargo del proceso de transición a la democracia, ya, pero acordado por Washington, que le quite el piso a Pinochet, porque la salida venía popular y no le convenía al imperio, ¿cierto?, que los revolucionarios triunfáramos en ese proceso. Y en el año 85, en los mentados acuerdos de Washington, donde se pacta toda la salida, donde en una suerte de gatopardismo va a cambiar,
pero para que no cambie nada. No se derrotó a la dictadura con un lápiz, porque la dictadura todavía sigue mandando aquí, con su constitución pinochetista, ya con el exacerbado, ¿cierto?, poder que tienen las transnacionales y el gran empresariado en Chile. Perdón, compañero, siendo absolutamente acertado lo que plantea el compañero Escorza, hay un proceso, digamos, que naturalmente es un proceso histórico, digamos, que hoy día entra a responder, digamos, muchas interrogantes que sobre todo la juventud se hace. Es la reversión que a partir de los años 80 empieza a vivir y a sufrir la izquierda chilena. Un partido socialista que se empieza a renovar. ¿Qué significa renovarse? Renovar significa revertirse y prepararse para lo que va a ser, digamos, el planteamiento de Washington el año 86, de la estrategia de reemplazo, formar parte de la estrategia de reemplazo. ¿Qué significa revertirse, digamos, para el Partido Comunista? Ver, digamos, que en Europa se está dando en ese momento precisamente el auge más importante de lo que se llamaba el eurocomunismo, que era la derrota, digamos, de los dos grandes principales partidos comunistas de Occidente, el italiano y el francés, ¿no?, que pasan, digamos, lisa y llanamente a deponer sus actitudes de vanguardia de la lucha proletaria en Europa y pasan lisa y llanamente a sucumbir a lo que es la fuerza de la socialdemocracia, ¿no? En la Unión Soviética, digamos, se empieza a generar todo un proceso de protesta, digamos, contra lo que hoy día podemos entender fue una mala visión y una mala interpretación de lo que era el marxismo, ¿no? Ese carácter estatista, digamos, y totalitario, digamos, de esa visión errada del socialismo que plantea Marx, es la que sucumbe el año 90. Y era lo que empieza a ver el Partido Comunista Chileno en los años 80, cuando, digamos, empieza a generar dividendo popular, y empieza a construirse lo que iba a ser la opción real al año 86 de lo que era el planteamiento del Frente Patriótico, un planteamiento realmente revolucionario y sentido por el pueblo chileno. Pepe, me parece que deberíamos contextualizar porque hay muchas opiniones que se dan de gente que no necesariamente conoce la historia, de que este grupo era un grupo como de gente que estaba muy apartado de la realidad nacional o muy apartado de las masas, pero me parece que la realidad es distinta, o sea, había todo un movimiento de construcción de masa de parte del Frente. ¿Qué nos puedes contar? Mira, primero que nada hay que dar el contexto en que emerge este fenómeno de la gran protesta que fue el 11 de mayo de 1983. Eso fue convocado por la Coordinadora Nacional Sindical, que en ese momento tenía organizado como 600.000 dirigentes, o sea, 600.000 trabajadores organizados. Recordemos que cuando viene el golpe de Estado, desarticula todo el movimiento sindical y todo tipo de organización social. Y hay un proceso larguísimo que va del 73 al 80 en donde se va rearticulando un tejido social. Los que vivimos las experiencias poblacionales y también sindicales, se fue construyendo al calor de las parroquias en las poblaciones, porque ahí la iglesia tenía dos posturas. Una postura que era la conservadora, derechista, y otra postura progresista que estaba liderando en aquel entonces el cardenal Raúl Silva Enrique, ¿ya? Cardenal que de una u otra manera se la jugó el mismo día 11 de septiembre cuando vino el golpe de Estado, se hizo presente en el Estadio Nacional cuando detuvieron y pasaron ahí 20.000 presos políticos, fue y visitó los campos de concentración exigiendo, digamos, respeto a los derechos humanos. Pero entre la ala progresista que representaba a Raúl Silva Enrique, también había otra ala revolucionaria que venía del periodo de la década de los 60 y
y que tuvo una gran significación en el proceso de la Unidad Popular, que fue la teología de la liberación. Hay lugares como en Valparaíso, en donde los curas de la teología hicieron una tremenda labor organizativa, y estuvieron al lado del movimiento social revolucionario, sobre todo al lado del MIR, al lado de la izquierda cristiana, al lado del MAPU, pero no militaron en el Partido Comunista, porque el Partido Comunista, como dice el compañero, era muy ortodoxo en aquel periodo, ¿ya? Entonces consideraba poco el tema de la religión. Bueno, el tema es que este tejido social se va reconstruyendo e irrumpe justamente en el periodo del 83, el 11 de mayo, cuando se lanza un paro nacional que no fue paro, porque no estaban las condiciones para que los trabajadores pararan, pero sí en las poblaciones reventaron en forma increíble, que los que estuvimos ahí fuimos protagonistas del periodo. En mi vida yo había visto más participación de un pueblo, bueno. Fue una insurrección no armada de un pueblo, en donde incluso neutralizó la represión de militares y de carabineros, ¿ya? Y de aquel entonces, que los partidos que estaban a la izquierda, como el MIR, habían 5 sectores del Partido Socialista que lograban conformar en ese periodo el COSOR, Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Socialistas, y ellos comienzan a construir milicias poblacionales o milicias populares. También es el periodo donde emerge el movimiento juvenil Lautaro, que proviene de las filas del MAPU, ¿ya? El MAPU, como es sabido, es una decisión que se sale en el año 69 de la democracia cristiana, porque la democracia cristiana traiciona la reforma agraria, y ahí emerge un movimiento que se va a la izquierda y se une con la Unidad Popular, y es que es un tremendo aporte para el proceso de la Unidad Popular, porque era una orgánica que no era marxista, pero sí era bastante a la izquierda y bastante progresista. Y bueno, se comienza a articular esto, que son las organizaciones políticas, pero al calor de las organizaciones políticas, a partir del año 1983, comienzan a emerger las milicias populares en este país. El MJL tenía sus milicias lautarinas, y el Frente, que ya, como relata el compañero, venía como Frente Cero, venía expresado a través de la J, y cuando asume como Frente, construye las milicias rodriguistas. Ahora, ¿cuál es la importancia de las milicias en este país? A mí me lo decía un amigo gringo que ya falleció ya, dijo: el gran aporte del proceso chileno, que esta no fue una guerrilla aislada de las masas, refiriéndose a lo que hacía el Frente, sino que fue una guerrilla que tenía un asiento territorial en milicias populares, en cada población, porque él vino, yo lo llevé a diferentes lugares, y él constató y vio las milicias en acción, ¿ya? De acuerdo al nivel de desarrollo que partimos, tirando piedras, y finalmente se terminó tomando fusiles, pero fue un proceso larguísimo que se dio eso. Ahora, Chile tiene historia de milicias. Cuando cae el tirano Carlos Ibáñez del Campo en el año 31, producto de sus matanzas, masacres y desprestigio, se le va la masa encima, los milicos se retiran a sus cuarteles, y emerge una milicia republicana del año 32 al 36, pero que es tomada y conducida por la derecha. Y es ahí donde anida ya el nazismo, que aquí en Chile fue fuerte y que estaba relacionado, directamente conectado con el nazismo de Alemania, ¿ya? No era una retaguardia, también estaban construyendo su vanguardia acá. Y es ahí donde el Partido Socialista, la juventud del Partido Socialista, en el año 37 construye las milicias republicanas, milicias socialistas, de la cual mi padre fue parte de esa milicia, y él me transmitió a través de la memoria oral cómo se preparaban, cómo luchaban contra los nazis, y que primero era piedra y después terminaron agarrándose a tiros. O sea, nunca la historia chilena fue tan pacífica como quieren contarla, ¿ya? Entonces vuelve a emerger nuevamente ese fenómeno de las milicias en este país, de la cual todos fuimos de una u otra manera milicianos. Yo, que fui parte, como el compañero Serpa, que fuimos parte del Partido Socialista y del ELN, con la experiencia que traíamos de ahí,
a mí me tocó asumir liderazgo en la construcción de milicia. O sea, no me la contaron, yo la viví. Asumí roles de conducción en ese periodo. Pero como estamos haciendo y relatando la historia del frente, hay un fenómeno que acontece entre el 85 y 86, y aquí es una cuestión fundamental lo que acaban de desarrollar los dos compañeros, que es la estrategia de Washington. Cómo viene el Departamento de Estado norteamericano, toma carta en el asunto y comienza a ordenar para su lado, ¿ya? Y es ahí donde queda al medio el Partido Comunista. Porque llega cuando viene el fenómeno esto de la sublevación nacional del año 86, del 2 y 3 de julio, se produce contradicciones al interior del Partido Comunista y se le fue encima la Democracia Cristiana y todos sus aliados. Y es ahí donde presiona el Departamento de Estado, dicen, aíslen a los comunistas, aquí no puede haber una salida de carácter violento, tiene que estar negociado, una salida pacífica, democrática, y ahí acuerdan ellos que la salida iba a ser a través de lo que tenía contemplado el tirano en su constitución de mala vida del año 80, que tenía que salir a través de un plebiscito la salida. Bueno, y ahí se produjo una tremenda contradicción. Y dentro de esas tentaciones que tiene y producto de los fracasos que sufre el Partido Comunista, en el caso de Carrizal Bajo, en el caso del atentado, que no fue un éxito porque el tirano salvó con vida, fue la acción espectacular que logró hacer un grupo de guerrilleros chilenos, pero el objetivo militar no lo cumplieron, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Consiguieron otro objetivo secundario, pero el principal no lo lograron. Y eso generó una tremenda crisis en el interior del Partido Comunista, y el Partido Comunista toma la decisión de sepultar al frente. Y yo creo que ahí el compañero Escorza nos puede contar más, con más elementos que yo, porque él es fundador del Frente Cero y él es fundador del Frente Patriótico, y él vivió ese proceso, porque yo me integro mucho después al frente. Don Rafael, si nos puede... Sí, es poco más que agregar de lo que han expresado el compañero Selpa y el compañero Burgos, ¿ya? Efectivamente, el año 86, el tirano, el 2 y 3 de julio, sobrevuela Santiago y Santiago estaba en llamas. El Departamento de Estado norteamericano señala que el frente tiene 5.000 hombres en armas y se vivieron momentos prerevolucionarios. Frente a esa salida que se venía, ya hacen lo de los denominados acuerdos de Washington, ya, y el Partido Comunista entonces le corta todos los recursos al frente. Es más, nuestro comandante, Raúl Pellegrín, confronta a la dirección del partido porque también les enrostra que en la política de sublevación nacional el partido no contemplaba la toma del poder, sino que simplemente al triunfo de esta revolución se llamaría una asamblea constituyente. Y ahí se agudiza el rompimiento del frente con el partido. Y por eso que con otras coaliciones hermanas, al perder el apoyo de la masa, porque la masa la ponía el partido, ¿ya? El frente se ve en la necesidad de desarrollar el trabajo de masa, y con algunos compañeros socialistas, gente del Lautaro también, compañeros del Lautaro, consensuamos políticamente la necesidad del levantamiento de un organismo de masa que se denominó Movimiento Pueblo Intransigente. Eso lo construyen varias organizaciones sociales, no solamente el Frente, está compuesto por varias orgánicas políticas, ¿ya? Y se hizo un lanzamiento bastante bueno, bastante... O sea, el Movimiento Pueblo Intransigente cumplió ya el objetivo de no despegarnos de la masa. Y por ende nosotros podíamos seguir accionando, porque teníamos apoyo de masa, teníamos las milicias y teníamos las ganas y el deseo de derrocar al dictador.
Por eso que el Frente sigue accionando, y sigue accionando incluso después del triunfo del no, ¿cierto? Y instaurada esta nueva democracia. ¿Ya? Para contextualizar un poco, y los jóvenes que nos están escuchando, nos están viendo en la población, hemos hablado de cómo se conformó esta resistencia dentro del marco de la izquierda más revolucionaria, pero los muchachos deben saber también que en el otro lado, en el otro bando, la derecha, a través del gobierno de Pinochet, estaba accionando también con un cuerpo militar, no solamente pensando en el ejército, en carabineros, en investigaciones, sino que había un cuerpo anexo que se construye, al igual como se construyeron las SS en la Alemania nazi, que era la CNI, que fue la DINA, y que posteriormente se llamó CNI, y que era un cuerpo de civiles, militares de civil, que entraban a las poblaciones, que entraban a los centros de formación, a las fábricas, que infiltraban el movimiento popular y que intentaban golpear por todos los medios este tipo de organización, porque pensar que se actuaba sin respuesta del otro lado no es tan real, sino que hubo un accionar de grupos de derecha financiados por el gobierno, con una gran capacidad de fuego, con una gran organización, que no fueron capaces de destruir las organizaciones revolucionarias. Fueron asesinos que golpearon y que mataron muchos jóvenes. O sea, la lista de jóvenes que mueren desde el año 83 hasta el 90 y posteriormente, bueno, ahí se disuelve la CNI, es una lista enorme. Y recordarle a los muchachos que la CNI entraba a las poblaciones y no disparaba a elementos específicos, sino que disparaba a la masa que estaba sublevada. Por eso se entiende de que este era un movimiento de masas revolucionario, con una organización, con organizaciones revolucionarias detrás que estaban también empujando por el tema. O sea, había un enfrentamiento de dos fuerzas militares que estaban intentando derrotarse unas a otras. Eso es un poco entender el contexto que se estaba dando también. Ahora, no hay datos muy exactos de cuántos agentes habían funcionando en esos años, pero se entiende que son miles los agentes de la CNI, operativos y no operativos, que funcionaban y que intentaban penetrar el movimiento revolucionario y destruirlo, cosa que no fue. Agentes e informantes. O sea, la CNI como sucesora de la DINA forma parte, digamos, del aparato represivo que se crea a continuación, digamos, y cuando se cambia la estrategia. No, el golpe de Estado significa la instauración de un Estado terrorista, entendámoslo así. O sea, la mejor expresión del terrorismo de Estado la ejerce el Estado chileno a partir de 1973, ¿no? Y para eso necesita los recursos necesarios, institucionales y humanos. La estrategia y la doctrina la tenía, era la doctrina de seguridad nacional, donde considera al opositor enemigo interno. Y en ese concepto, digamos, en que se plantea la represión. Los opositores al gobierno de Pinochet eran enemigos internos y eran tratados como lo planteaba, digamos, la estrategia y la doctrina de seguridad nacional. Como tal, ejecutado en el acto, en el lugar de los hechos, o lisa y llanamente condenado en juicios, digamos, que no tenían sustento jurídico legal. De manera que, digamos, para ejercer eso, decíamos, necesitamos los organismos. Y el organismo, en una etapa en que fue necesaria pasar de la represión masiva, eso fue en marzo del año 74, se pasa de la represión masiva a la represión selectiva. Y para la selectiva, digamos, necesitamos crear organismos, digamos, que se encarguen especializadamente en este tema. Y se crea la DINA. Y después se crea la CNI. Pero estos que se crean a partir de agentes de las propias Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas Armadas, pero que después, digamos, son necesarios incorporar sectores civiles, hasta, digamos, el nivel más bajo, que es el sector de informantes. O sea, se piensa, hay cifras, digamos, que hablan de que la CNI en el momento más álgido de la represión llegó a
contar entre informantes y agentes directos en más de 40.000 a 50.000 personas, ¿no? De manera, digamos, de que la realidad que enfrenta, digamos, el pueblo es, digamos, el enfrentamiento directo, digamos, a un Estado terrorista, o sea, sin, digamos, subterfugio ni sin eufemismo, ¿no? Y es ese terrorismo de Estado el que genera una respuesta, y tenemos que entenderlo también así. O sea, el pueblo necesita defenderse en sus poblaciones contra agentes que entran armados con la decisión de matar a cualquier persona que se les oponga, sea del color que sea. No nos olvidemos del padre Yarlán en La Victoria, que muere leyendo la Biblia con una bala de fusil que entra por una muralla. No nos olvidemos de ese hecho. Me gustaría que fuéramos haciendo una ronda final, porque estamos terminando con la hora que nos corresponde a nosotros. Y me gustaría unas palabras, porque estamos a 34 años de surgir el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ya, mira, yo quiero rendir homenaje a todos los compañeros que enfrentaron a la dictadura. Honor y gloria a los compañeros milistas. Honor y gloria a los compañeros del Movimiento Juvenil Lautaro. Honor y gloria a los combatientes del Frente. Pepe. Sí, resumen nomás. El programa guerrillero expresó una versión unilateral o su visión televisiva de lo que fue el Frente. Muchos compañeros estuvimos en desacuerdo en esa visión, porque lo muestra incluso con desviaciones de carácter militarista. Y nada más lejano de eso. El Frente construyó un tremendo movimiento de masa, como fue el MPI, construyó un tremendo movimiento miliciano a nivel nacional, que está contado por más de 5.000 jóvenes pobladores, y una fuerza central que la desarrolla muy bien en su libro el Mauricio Hernández, en el libro Un Paso al Frente. Nunca en la historia de Chile logró existir un nivel de desarrollo político-militar enraizado en las masas como fue esta experiencia histórica del Frente. Y en ese sentido, como dice el compañero, honor y gloria al Frente. Yo creo que hoy día el 34 aniversario del Frente, digamos, significa reflexionar sobre algo que, a mi juicio, es lo más importante que nos entrega el Frente. El Frente, a mi criterio, dentro de la política chilena, es el hecho político, social, ideológico más coherente, más legítimo y más digno, digamos, que ha tenido el pueblo chileno, que comprometido es capaz de dar la vida por ideales, principios y una forma nueva de sociedad justa y digna. ¿Quiere hablar algo más? Sí, no quiero dejar pasar la ocasión de enrocharle a estos gobiernos pseudo-democráticos su accionar en contra de los revolucionarios. En la época del 90 existen más de 60 compañeros asesinados, no estábamos en dictadura, más de 500 presos políticos, que se construye una cárcel de alta seguridad con la finalidad de quebrarnos moral y políticamente. No consiguieron su objetivo. La gran mayoría de los compañeros que estuvimos en la cárcel de alta seguridad seguimos teniendo nuestra postura y no nos doblegaron. Pero ellos tienen el pendón, ¿ya?, de la brutalidad tan similar como la dictadura. Bueno, queremos dar las gracias a los tres invitados que tuvimos hoy día, porque nos han contextualizado una lucha que se dio, que se ha dado en nuestro país y que es parte de una lucha que viene desde antes, para que la gente lo entienda así, y que hoy día, a 2 días de cumplirse 34 años del aniversario del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, está más vigente esos ideales que se levantaron con esas banderas de lucha tan potente, y como dijo Raúl Pellegrín, se puso la dignidad más alta que la cordillera de los Andes en este país, cosa que hoy día cuesta mucho ver
en la política como se hace hoy día. Desde TV8 queremos dar las gracias a los compañeros y queremos hacer este pequeño homenaje a todos aquellos que lucharon contra la dictadura. Dejarlos invitados para que, como cada sábado, nos encontremos el próximo sábado en vísperas de Navidad con otro programa tan interesante como este. Y muchas gracias a quienes vinieron a acompañarnos esta tarde. Nos vemos. Gracias. TV8 presentó Documentales.